Un escalofrío recorrió mi piel al sentir la presencia fugaz de algo que se desvanecía, un sutil movimiento apenas perceptible para mí. De pronto, noté cómo el ambiente a mi alrededor cambiaba, creando una sensación de anticipación que se podía sentir en el aire. Aunque reinaba la calma en el ambiente, se podía sentir la tensión latente en cada rincón. En ese instante, una voz rompió el silencio, serena pero incomprensible. El momento se extendió en la duración, cargado de una sensación difusa. De pronto, todo dio un giro inesperado en su rumbo. Antes de seguir adelante, lleva a cabo una acción rápida. Haz clic en el botón de me gusta en el video y suscríbete al canal, por favor. Participar en colaboraciones no requiere mucho esfuerzo, sin embargo, su influencia es más significativa de lo que imaginas. Y puedes estar seguro de que lo que viene será algo que no querrás perderte. Empecemos de inmediato. En aquella noche, el ambiente se sentía más cargado. Experimentaba una sensación de calor irradiando de mi cuerpo, rebosante de una energía inquieta que resultaba imposible de ignorar. Mientras mis dedos recorrían la delicada tela de mi bata, disfrutaba de la tranquilidad del momento. No obstante, esa opción no era la más conveniente. En la residencia, un profundo silencio dominaba, sin nadie presente para escuchar o perturbar. Método para determinar el peso. La calma fue perturbada por la vibración de mi celular en la mesita de noche. Suspiré fatigado y levanté la mano para comprobar el aviso, preparado para ignorarlo por completo. Fue en el momento en que visualicé el nombre en la pantalla. Exactamente él. Estamos cerca. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para disfrutar de una bebida juntos? No es él solo. Ambos. Al releer el mensaje, noté que mi respiración se vio ligeramente afectada. No estaba listo para recibir visitantes, ni siquiera cerca de la cantidad que llegaron. El tiempo estaba bastante avanzado. No estaba preparada para recibir visitas. Estuve a punto de pasar por alto la notificación, pero en ese momento, otro aviso apareció en la pantalla. No dudes en hacerlo. Evita ser tan repetitiva. La estancia que tendremos será corta. Tomé aire lentamente. Era habitual escucharla expresar su aburrimiento constantemente. Dominaba a la perfección la manera de incitarme, de conseguir una reacción de mi parte. Está bien, pero solo una bebida está permitida. Después de un cuarto de hora, me hallaba en la cocina con una copa de vino en la mano cuando llamaron a la puerta. Al desempaquetarlo, sentí de inmediato esa emoción. Se notaba un cambio en el ambiente. En su cara apareció una sonrisa, un gesto que me resultaba familiar. No obstante, su mirada brillante no pasó desapercibida. Al otro extremo, sus colegas esperaban. Su sola presencia llena el espacio con una intensidad que es imposible de ignorar. Al arribar, transmitían seguridad y calma, como si fueran los propietarios de ese lugar. Me percaté de que esta visita no era solo casual, tenía un propósito detrás. Tal vez habría sido mejor indicar que no fue una elección adecuada. No obstante, ya estaban dentro. El comienzo de la noche apenas se hacía presente. Coloqué el vino sobre la mesa, notando la frescura del vidrio al tacto. Mientras escuchaba las conversaciones animadas a mi alrededor, mi mente estaba concentrada en otro sitio. En el ambiente se notaba algo distinto, una particularidad que era imposible ignorar. No solo era la temperatura, sino la energía que se percibía en el ambiente. Con tranquilidad, serví mi bebida, tomando mi tiempo para llenar la copa con calma. Se sentó en el sofá con tal comodidad que parecía que planeaban quedarse allí un buen rato. No obstante, lo que más me impactó fueron las relaciones de él, la profundidad de sus miradas prolongadas y cómo sus posturas parecían más cercanas de lo habitual. Él expresó su sorpresa al ver que realmente habías aceptado, mientras jugueteaba con el líquido dorado en su copa. Creí que nos guiarías a descubrir un lugar diferente para disfrutar de una bebida. Mientras levantaba mi copa, solté una risita. Estuve a punto de llevarlo a cabo. Un conocido suyo, de complexión delgada y con una expresión inquisitiva, asintió con interés. Permanecí en silencio, sin apartar mis ojos de los suyos, sin revelar la causa de mi cambio de opinión. Una sutil sonrisa se formó en su cara justo antes de sentarse, reflejando una actitud tranquila. Uno de ellos, de gran tamaño, se mantenía sereno al elevar su copa en mi dirección con tranquilidad. Pregunté suavemente si era habitual que estuviera tan silenciosa. Dependiendo de la compañía, la respuesta puede ser diferente.
Un destello de felicidad iluminó su rostro. Se habría podido modificar el curso del diálogo con una broma acerca del tipo de compañía que representamos. No obstante, no lo llevé a cabo. Al mover la botella suavemente, noté un ligero roce en mi piel al deslizarse sobre la mesa. Debí haber sido conciso, solo fue un pequeño contratiempo. No obstante, las cosas no se desarrollaron de esa manera. Ninguno de los dos se apresuró a desplazarse. Un segundo transcurrió, extendiéndose más allá de lo esperado. Finalmente, retiré mi mano con calma. Inclinó la copa con una expresión de alegría, a la vez que su tono de voz se tornaba más apacible al entablar conversación. Calma, solo estamos pasando un buen rato tomando algo juntos. Los dedos acariciaron con delicadeza el cristal, siguiendo el ritmo, midiendo el momento preciso. La noche ya no mantenía la misma armonía de antes, y no era posible volver atrás. El vino me envolvió con una agradable sensación de calor en mi cuerpo. Pero no se quedaba solo en eso. La atmósfera resultaba impactante. ¿De qué manera se acoplaban a mi ambiente? A medida que pasaba el tiempo, su presencia se hacía cada vez más evidente. Examinan minuciosamente cada detalle con miradas incansables. Pasé suavemente un dedo por el borde de mi copa, de manera despreocupada, tratando de sentir una textura específica al tocarlo. La calma se vio interrumpida por una risa suave que resonaba en el ambiente. Contempló la quietud de la mujer a su costado con un susurro apenas audible. Incliné levemente la cabeza, dejando ver una suave sonrisa en mis labios. Parece que estás observándome con mucha atención. Me miró fijamente, demostrando interés. Jamás pensé que esa persona nos daría acceso a estas instalaciones a esta hora. Noté la distancia que los separaba, viendo cómo todos enfocaban su mirada en mi dirección. Evita apartar la mirada, dejé que me observaran. Tal vez no estés al tanto de lo que espero. Desde la esquina opuesta de la habitación, se podía percibir un leve murmullo de acuerdo. Creo que estamos en la fase de exploración. Encima de la mesa, la botella se desplazó con delicadeza. Un brazo se extendió para atraparla. En ese instante, sentí un ligero contacto, una delicada caricia que apenas percibí en mi piel. Podría haber optado por ignorarlo. Tal vez habría sido conveniente variar su posición para evitar que la situación se extendiera demasiado. No obstante, no lo llevé a cabo. En cambio, respondí con un leve gesto, demostrando que percibí la cercanía. La respiración sufrió una leve modificación, apenas perceptible. No obstante, logré notarlo. En sus labios se formó una traviesa sonrisa que se fue ampliando poco a poco. Otra persona comentó en voz baja que le encantaba la emoción. No fue una broma, sino una verdad. Cada vez era más evidente su cercanía, la separación entre nosotros se reducía sin cesar. Una sensación creciente de calidez invadió el entorno, al mismo tiempo que se percibía una tensión en el ambiente. Incliné ligeramente mi cuerpo, rebosante de emoción. Y de esta manera sucedió. Nuestros semblantes se aproximaron, intercambiando un momento lleno de significado. Durante un instante fugaz, lo suficiente para sentir la unión entre nosotros, el delicado perfume del vino que se esparce en el aire. Incliné mi mentón hacia arriba y entreabrí ligeramente la boca. Una sugerencia que se comunica en silencio. En ese momento, la atmósfera experimentó un cambio radical. La situación se prolongó, con una conexión evidente y un ritmo tranquilo, dejando que el momento se desarrollara sin prisa. Mostró una ejecución muy precisa, sus movimientos estaban cuidadosamente organizados. Mi mano temblorosa tocó su chaqueta, como si necesitara confirmar la realidad del momento. Permitiendo que el momento avanzara sin inconvenientes. A mi lado, noté la presencia de otra entidad en movimiento. Observé con detenimiento mientras el entorno adquiría una mayor pesadez. En ese instante, no estábamos solos. En esa noche, descubrí por primera vez cómo ese pequeño detalle contribuía al encanto. El recuerdo de su beso perduraba en mis labios, como una caricia cálida que aún se sentía. No obstante, antes de poder respirar de forma habitual, una nueva persona se acercó con tranquilidad, midiendo cuidadosamente cada movimiento. Al sentir que se acercaba, contuve el aliento y un estremecimiento recorrió mi piel. Apenas se percibía un suave roce, mientras investigaban la cercanía entre ellos. Una atmósfera cargada se apoderó del lugar, experimentando una emoción intensa en cada respiración. Sentí el calor de su proximidad,
un gesto delicado, cuidadoso, casi invisible, pero notorio. Cada pequeño movimiento dejaba una huella rugosa en mi piel, un indicio de la unión de energías. Al inhalar con más fuerza, mis labios se entreabrieron suavemente, y mi ser captó cada pequeño aspecto del entorno. Otro contacto, más sutil, una presencia que se hacía presente sin necesidad de palabras. En el ambiente flotaba un instante fugaz, parecido a un misterio sin revelar, a pesar de que la respuesta era evidente desde el comienzo. Un leve murmullo se acercó a mi oído, con un toque de felicidad apenas perceptible. Estaba seguro de que esto te gustaría. No hacía falta responder, el momento lo había dicho todo. Al doblarme, experimenté cómo mi respiración se aceleraba. Ligeramente, inmersa en la placentera emoción que nos rodeaba, notando cómo la separación entre nosotros se desvanecía. Al sentir la cercanía, una sensación cálida e inesperada me invadió, descendiendo lentamente. Cada vez que se encontraban, la energía en el aire crecía, dejando una huella duradera en todo lo que tocaban. En el centro de la cercanía y la conexión compartida, mis manos encontraron un punto de apoyo, un delicado contacto, una respuesta silenciosa a lo que sucedía en el entorno. Fue entonces cuando todo cambió radicalmente. No hay ninguna pregunta pendiente. Sin dudar en lo más mínimo. La armonía del momento se alteró con suavidad, como si cada componente encajara a la perfección. La proximidad se volvió algo espontáneo, la perfecta sintonía entre nosotros emergiendo como si estuviera destinada a ser. Realizar un cambio. De pronto me vi sentado en el sofá. En ese instante, presencié la transformación de mi entorno a mi alrededor. Mis pies seguían en movimiento, sin detenerse, sin prisa y sin dirección definida. Antes de poder entenderlo completamente, noté una suavidad distinta bajo mi espalda. El entorno presentaba variaciones que generaban una atmósfera más íntima. Un suspiro se deslizó de entre mis labios, mientras percibía los latidos intensos debajo de mi piel. Justo cuando pensaba que podía volver a respirar, ellos volvieron de golpe. En ese momento, nada alteraba la tranquilidad. Experimenté una transformación en el entorno que me rodeaba, sintiendo una cálida inquietud que me envolvía por completo en ese preciso momento. En un momento de mutua comprensión silenciosa, nuestros ojos se cruzaron como si el tiempo se hubiese detenido, como si cada movimiento hablara por sí solo. La proximidad se intensificó, el vínculo entre nosotros se hacía sentir con cada cosa que hacíamos juntos. Sentí como mi piel era acariciada con suavidad, generando una emoción intensa en lo más íntimo de mi ser. Sentí la delicadeza de la tela deslizándose suavemente, generando una sensación cálida y efímera a medida que avanzaba. Dejé escapar el aire lentamente, dejando que mi cabeza se hundiera con suavidad en la almohada mientras un murmullo se deslizaba en la penumbra. A resguardo, en una posición baja, repleto de algo innegable. Quedé gratamente sorprendido, ya que superó lo que esperaba. La energía que compartimos se volvió más palpable, cada gesto dejaba una huella emocional que se grababa sutilmente en mi memoria. En el momento en que el ambiente se hizo más espeso, apreté con firmeza las sábanas con mis manos. Cada acción se realiza con una perfecta coordinación. Respirando de forma tranquila, manteniendo el aire en los pulmones, absorbiendo el compás del momento. El incremento de la temperatura fundió todas las impresiones en un ritmo común. Cada modificación ocurría de manera fluida y armoniosa, como si todo estuviera sincronizado de forma impecable. Una vez más, nuestros rostros se acercaron en un gesto cargado de significado y emoción, capturando los susurros que fluían entre nosotros. Una sensación de confianza recorrió delicadamente mi cuello, trazando un camino tranquilo y sin prisas, explorando minuciosamente cada aspecto de ese momento. La conexión era completa, cada acción resonaba en la siguiente. Un suave estremecimiento recorrió mi piel al percibir su cercanía más evidente, la perfecta sintonía entre nosotros fluyendo de manera espontánea. Unos dedos se enredaron en mi cabello, atrayéndome más hacia él, sincronizando nuestras respiraciones en un ritmo conjunto. Cada instante transcurrió sin problemas, como una melodía perfectamente armoniosa. Un hondo suspiro escapó de su pecho antes de que la emoción se aquietara, serena, dejando que el momento transcurriera sin obstáculos. La intensa calidez continuaba presente, impregnándonos de vitalidad y sin permitirnos liberarnos de su envoltura. Antes de poder comprenderlo, surgió una nueva presencia, con un contacto singular pero igualmente decidido, estableciendo un ritmo diferente. En esta oportunidad, el ritmo se ha vuelto más sosegado, deleitándose, explorando,
extendiendo cada momento con intencionalidad. Un suspiro se me escapó mientras mis manos se aferraban a la tela debajo de mí, sumergiéndome en la metamorfosis y dejando que me guiaran a través de cada emoción nueva. El entorno que nos rodeaba estaba lleno de una agradable sensación envolvente, una energía latente que se extendía por todos los espacios. Un murmullo rozó mi cuello, una voz delicada que se deslizaba en el entorno con una firmeza indiscutible. Acabábamos de comenzar cuando unos dedos suavemente rozaron mi brazo, conectándome con el instante actual. Un gesto de cercanía más decidido consolidó la conexión entre nosotros, transformó la situación, sumergiéndome aún más en la intensidad del momento apasionado. Me permití fluir con la emoción del instante, sin oponer resistencia, sumergiéndome en la fluidez de cada transformación, viviendo la plenitud en cada paso que daba. No hubo prisa ni indecisión. Cada fibra de mi ser estaba rodeada, envuelta en una sensación de completa calidez. Sus gestos transmitían una atención especial, explorando cada emoción del momento se movían con una precisión constante, como si estuvieran tratando de registrar en la mente cada detalle. Una cercanía cálida recorrió mi hombro, dejando una sensación apacible. La atmósfera se tornó más densa, la energía incrementando, impulsándome a sumergirme aún más en el momento. Al modificar una vez más la cadencia, solté un suspiro de mis labios, prolongando la experiencia para que cada aspecto se apreciara con la intensidad justa. La unión se fortaleció, cada acción resonando en la siguiente, cada momento extendiéndose con una armonía impecable. En el ambiente se percibió un murmullo de contento, sugiriendo de forma indirecta lo que se estaba comunicando en ese sitio. Una cálida sensación se extendió a nuestro alrededor, nos rodeó por completo y nos sumergió en un movimiento cada vez más frenético. La cadencia siguió constante, envolvente, sumergiéndome aún más hasta que de pronto todo se detuvo, todo se calmó, todo quedó en armonía. Me dejé vencer por el cansancio en la cama, mientras mi respiración se tranquilizaba gradualmente y mi cuerpo seguía vibrando por la emoción experimentada. Continuaron acariciando suavemente mi piel, de manera calmada y placentera, como si no quisieran alejarse de mí en ese momento. Unos dedos trazaron pequeños círculos en mi cintura, como si intentaran eternizar la sensación en mi memoria. Un suave beso fue posado en mi hombro por unos labios, luego llegó alguien que se sentó a mi lado, transmitiendo una sensación acogedora. Una voz dulce, con un aire juguetón, se deslizó en la penumbra, susurrando cerca de mi oído. ¿Crees que esto es suficiente para esta noche? En algunas situaciones, la lógica puede ser cuestionada, y este suceso fue un evidente caso de esa situación. Dime, ¿tú habrías tomado acción o habrías dejado que los eventos se desarrollaran si estuvieras en su lugar? ¿Habrías elegido retirarte o habrías preferido quedarte donde estabas? Quizás se podría haber ido un poco más lejos con las situaciones. Quisiera echar un vistazo a tus anotaciones en la sección de comentarios. Antes de irte, no olvides darle tu aprobación y suscribirte. Es completamente gratuito, solo toma un momento y te asegura que estarás informado de lo que se avecina. Recuerda habilitar la notificación. La próxima historia promete ser sumamente fascinante. No te la puedes perder. Te agradecemos por ver nuestro material y estamos deseando verte en nuestra próxima producción audiovisual.